Muy buenos días. Buenos días, Camila. Vamos a esperar a ver si se incorporan más compañeros. Buenos días, profe. Buenos días, Camila. Mientras tanto, Camila, por favor, ingrese al chat, ponga su nombre, su apellido. Presente. Bien. Siendo las 8:01, vamos a comenzar. Ahí viene Javiera, ahí vienen más compañeros. Buenos días. Buenos días, Valentina, Javiera. Muy bien. Entonces, buenos días a todas. Ahí viene Elizabeth. Bien, por favor, solicitarles que ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido, presente, para llevar el registro de la lista. Vamos a comenzar. Hoy día va a ser nuestra última clase teórica, nuestra última clase, y recordar que el próximo martes tenemos la última evaluación, la tercera evaluación, y con eso cerramos el curso. Entonces vamos a ver los últimos elementos que nos quedan de ver de probabilidad clásica. Voy a compartir. Muy bien. Lo último que estuvimos viendo fue el concepto de probabilidad condicionada y vimos un ejemplo, el lanzamiento de un dado octaédrico, ¿no es cierto?, en donde se nos pedía determinar la probabilidad de obtener un número primo, dado que el número que salió era mayor que 3. Utilizamos para eso la definición de probabilidad condicionada, ¿no es cierto?, el cual se define como la probabilidad de A dado B, se define como la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de B. En este caso era la probabilidad de primo inter mayor que 3, y ahí nos dimos cuenta que la intersección entre primo y mayor que 3 eran, hay más personas, eran solo 2, ¿no es cierto? Eran solo 2, en este caso era el 5 y el 7, por lo tanto la probabilidad era 2 octavos, y la probabilidad de que X sea mayor que 3 era 5 octavos, por lo tanto ese coeficiente nos daba 2 quintos. Entonces la probabilidad de que al lanzar un dado octaédrico obtuviéramos un número primo, dado que el número que salió es mayor que 3, es 2 quintos. Eso era lo que vimos la clase pasada, que era la probabilidad condicionada. Entonces ahora vamos a ver tres elementos, los últimos tres elementos importantes de la probabilidad, la bayesiana, la probabilidad clásica. Y lo que vamos a ver ahora es independencia. Ese es el elemento, un nuevo elemento, el concepto de probabilidad, el concepto de independencia desde el punto de vista estadístico. ¿Ya? Desde el punto de vista estadístico. ¿Qué significa que dos eventos sean independientes? Significa de que la ocurrencia del evento A no afecta, ¿no es cierto? Supongamos que tengo dos eventos, la ocurrencia del evento A no afecta la probabilidad de ocurrencia del evento B. Es decir, en ese caso,
los eventos son independientes. Y aquí hay que tener claro o cuidado con el concepto de independencia, y muchas veces se confunde con el concepto de conjuntos excluyentes o mutuamente excluyentes o conjuntos disjuntos. ¿Ya? Decir que los eventos son disjuntos no es lo mismo que decir que los eventos sean independientes. Para que sean independientes, estamos hablando de la probabilidad, y en el caso de los disjuntos estamos viendo que la intersección de los conjuntos sea distinto del vacío. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con ese pequeño detalle. Entonces vamos a decir formalmente que el evento A es independiente al evento B si y solo si la probabilidad de A intersecado con B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Es decir, si los eventos son independientes, entonces ocurre esta igualdad. ¿Ya? Ocurre esta igualdad. Ahora, si esta probabilidad de la intersección es distinta al producto de estas probabilidades, entonces decimos que los eventos son dependientes. Uno depende del otro. Y esto es un poco más o menos lo que hacíamos cuando hacíamos el test de independencia chi cuadrado, ¿no es cierto? Ahora bien, si tenemos dos eventos independientes, el evento A y el evento B son eventos independientes, entonces estos pares de eventos también son independientes. Es decir, si A y B son independientes, entonces A y el complemento de B también son eventos independientes entre ellos. A complemento y B también son independientes. Y el complemento de A y el complemento de B también son independientes. Dado que A y B son independientes, entonces estos tres pares de eventos también son independientes. También son independientes. Veamos un ejemplo. Me dice, se lanza una moneda y un dado. ¿Ya? Se lanza una moneda y un dado. Y se definen los siguientes eventos. El evento A, que salga cara en la moneda, sin importar lo que salga en el dado. Evento B, que salga un número par en el dado, ¿ya? Sin importar lo que salga en la moneda. Y el evento C, que salga un número primo en el dado y sello en la moneda. Entonces dice, determine si los siguientes pares de eventos son independientes. Entonces nosotros vamos a ver el primer caso. En el caso A y B, es decir, el evento salga cara en la moneda y B salga un número par en el dado. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces voy a insertar una hojita acá. Entonces fíjense que el experimento aleatorio es lanzar un dado y una moneda. Lanzar un dado y una moneda. Ya, ese es nuestro experimento aleatorio. Por lo tanto, nuestro espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados de nuestro experimento aleatorio, sería que nos saliera el 1 y una cara, que nos saliera el 2 y una cara, que nos saliera el 3 en el dado, una cara en la moneda, que nos saliera el 4 en el dado y cara en la moneda, que nos saliera el 5 en el dado y cara en la moneda, o que nos saliera el 6 en el dado y cara en la moneda. Esa es una posibilidad, ¿no es cierto? O lo otro, lo mismo, pero que me salga el sello, ¿no es cierto? Sello, sello, ahí. Ese sería mi espacio muestral al lanzar un dado y una moneda. ¿Ya? Al lanzar un dado y una moneda, ese sería mi espacio muestral. ¿Ya? Este sería mi espacio muestral. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 posibles resultados al momento de lanzar un dado y una moneda.
¿no? Entonces ahora vamos a definir los eventos. El evento A dice, salga cara en la moneda. Salga cara en la moneda. Por lo tanto, fíjense que el evento A, ahí sí. El evento A, que salga cara en la moneda, ¿ya? Me sirven todos estos elementos, porque no me hace alusión al dado. Solamente me dice que me salga cara en la moneda. Ese sería el conjunto del evento A, o los posibles. O sea, el evento A sería ese. El evento B dice, salga un número par en el dado. Que salga un número par en el dado. Ese sería mi evento B. Ahí. Que salga un número par en el dado. Entonces, para el evento B, ¿no es cierto? Para el evento B, voy a escribirlo todo y simplemente voy a ir eliminando lo que no me sirve. Recuerden que el evento B, ¿ya? El evento B me dice que salga un número par en el dado. Por lo tanto, este no me sirve. Fíjense que no me hace alusión no me dice nada con respecto a la moneda. Simplemente me dice que salga un pan en el dado. Entonces, ese tampoco me sirve, ¿no? Ese tampoco me sirve. Ahí. Ese no me sirve. Ese tampoco me sirve. Y ese tampoco me sirve. Este sería entonces el evento B. ¿Ya? Ese sería entonces el evento B. Entonces, para ver si efectivamente los eventos son independientes, tenemos que calcular, ¿no es cierto? Tenemos que calcular la probabilidad, del evento A intersecado con el evento B. Esto es lo primero que debemos hacer. Entonces tenemos que ver quién es A inter B. Acá tengo mi evento A, acá tengo mi evento B. ¿Ya? Aquí tengo mi evento A y mi evento B. Entonces vemos cuál es la intersección entre ellos. ¿Cuál es la intersección? Es decir, qué elemento se repite en ambos conjuntos. El 2C con el 2C, ese es 1. El 4C con el 4C, ese es 2. El 6C con el 6C, ese es el 3. O sea, hay 3 elementos que se repiten. Por lo tanto, la probabilidad de A inter B sería 3, ¿no es cierto? 3 de un total de 12, que es mi espacio muestral, ¿no es cierto? 3 de 12. ¿Ya? Es decir, un cuarto, ¿no es cierto? Es decir, un cuarto. Ahí. Es decir, 0,25. Un 25%. Esa sería la probabilidad de la intersección. ¿Ya? Entonces ahora calculemos la probabilidad de A. ¿Ya? Probabilidad de A. Y esto es muy simple, porque la probabilidad de A es igual en este caso a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de 12, ¿ya? Es decir, un medio, 0,5. Y calculemos ahora la probabilidad de B. La probabilidad de B. Y la probabilidad de B también son 6 de 12, es decir, 0,5. Entonces, finalmente lo que hacemos es calcular la probabilidad de A por la probabilidad de B. Probabilidad de A multiplicada, ¿no es cierto?, por la probabilidad de B. Y vemos cuál es el resultado.
0,5 la probabilidad de A por 0,5 la probabilidad de B. Y 0,5 por 0,5, ¿no es cierto?, es 0,25. Que si se pueden dar cuenta es igual a la probabilidad de A inter B. Por lo tanto, se cumple que la probabilidad de A inter B es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. 0,25, 0,25. Por lo tanto, A y B son independientes. Por lo tanto, los eventos A y B son independientes. ¿Se entiende, no? Bueno, de esa misma manera, ustedes pueden comprobar qué pasa con el A y el C, y el B y el C, para ver si son independientes también esos pares de eventos. Muy bien. Ese es un concepto muy importante en probabilidad, el concepto de independencia. Veamos ahora, vamos a ver ahora dos teoremas, ¿ya? Dos teoremas que están relacionados, ¿ya? Que están relacionados, que es el teorema de la probabilidad total, ¿ya? El teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Para poder calcular probabilidad total, para poder utilizar la probabilidad total, ¿no es cierto?, necesitamos un conjunto de eventos, ¿no es cierto?, A1, A2, A3, A4, etcétera, que formen una partición de omega. Entonces, para eso debemos recordar cuando una colección de eventos, un conjunto de eventos, conformaba una partición del espacio muestral omega. Recuerden que para que formar una partición debía cumplir dos condiciones. La primera condición es que los eventos tenían que ser disjuntos de A2, es decir, que la intersección de A2 tenía que ser vacía. Esa era la primera condición. Y la segunda condición es que la unión de todos los eventos me tenía que conformar mi espacio muestral. Si ocurrieran esas dos condiciones, entonces decíamos que esa colección de eventos generaba una partición de nuestro espacio muestral. En este caso, nosotros acá tenemos una colección de eventos A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7, que efectivamente conforman una partición de omega, porque la intersección es vacía, A1 con A2 es vacía, la intersección de A1 con A3 es vacía, de A1 con A5 es vacía, y así todos los pares, ¿no es cierto?, A3 con A5, A7 con A4, son todos vacíos. Y además, la unión de cada uno de estos, como un rompecabezas, me forma, ¿no es cierto?, mi omega. Entonces, es una partición. Y además definimos un evento B cualquiera dentro del espacio muestral, que en este caso está representado por un círculo rojo. Entonces, la probabilidad total me dice lo siguiente. Dice, mire, si usted quiere calcular la probabilidad de B, lo puede hacer utilizando la información que le entrega cada uno de estos eventos, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de B quedaría definida como la suma, ¿no es cierto?, como la suma de una probabilidad condicionada, probabilidad de B, ¿no es cierto?, probabilidad de B, dado el evento A sub I por la probabilidad de A sub I. Entonces, así definimos la probabilidad total. Entonces, para poder utilizarla, primero debemos asegurarnos de que genere efectivamente una partición. De la mano de la probabilidad total, tenemos el teorema de Bayes. El principio del teorema de Bayes es exactamente el mismo que el principio de la probabilidad total. Es decir, necesitamos una partición, necesitamos un evento. La diferencia es que en el teorema de Bayes estamos calculando una probabilidad condicionada. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de A sub I dado B? La probabilidad de A sub I dado B. Y esta probabilidad, que es muy simple, está dada por un cociente, ¿ya?, entre la probabilidad de
B dado a su I, fíjense aquí cambio el orden, B dado a su I por la probabilidad de A su I, sobre esta sumatoria que vendría siendo exactamente lo mismo que la probabilidad total. Si se dan cuenta, lo único que cambia es el índice. Bueno, porque aquí utilizamos un índice I y acá utilizamos un índice J para diferenciarlo de ese índice. Entonces la probabilidad del teorema de Bayes me dice que la probabilidad de A sub I dado B está dada por ese cociente. Veamos un ejemplo. Dice, se tienen tres grupos de estudiantes. Los alfa, los beta y los gamma. Cada uno con la misma cantidad de estudiantes. ¿Ya? Cada uno de estos grupos con la misma cantidad de estudiantes. Dice, de los alfa, el 35% son mujeres. De los beta, el 48% son mujeres. Y de los gamas, el 62% son mujeres. Entonces acá, lo primero que nos damos cuenta es que efectivamente estamos en presencia de una partición. Porque tenemos un conjunto de estudiantes, el cual está dividido en tres partes iguales. ¿Ya? Cada una de esas partes iguales es una cofradía, que están los alfa, que están los beta y que están los gamma. ¿Ya? Es una partición, ¿por qué? Porque la intersección es vacía, es decir, un estudiante no puede ser alfa y gamma a la vez, ni alfa y beta a la vez. O es alfa, o es beta, o es gamma, excluyente. Por lo tanto, efectivamente, la intersección es vacía. Y la unión conforma todo, es decir, todos los alfa unido con todos los beta y unido con todos los gamma me da el marco completo de estudiantes. Por lo tanto, efectivamente estamos en presencia de una partición del espacio cuántico. ¿Ya? Y definimos un evento B cualquiera. En este caso, el evento B está dada por la probabilidad que me están preguntando. Me dice, se escoge un paciente, un estudiante al azar, ¿no es cierto? Determine la probabilidad de escoger a un hombre. Por lo tanto, el evento B, ese evento B que estaba en un círculo rojo, vendría siendo hombre. ¿Ya? Hombre. Fíjense que aquí me están preguntando por la probabilidad de B, ¿no es cierto? Es decir, estamos en presencia de una probabilidad total, probabilidad de B, probabilidad de que sea hombre. Porque en el segundo ejercicio me dice, si la persona escogida es mujer, ¿cuál es la probabilidad que pertenezca al grupo beta? Entonces hay una condición, ¿ya? Hay una condición. Y en ese caso estaríamos en presencia de un Bayes, que es condicional, ¿ya? Entonces calculemos primero la probabilidad de escoger un hombre, es decir, utilicemos probabilidad total. ¿Ya? Utilicemos probabilidad total. Acá. Ahí. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de escoger un hombre? Fíjese que acá, como la partición está en tres grandes grupos, entonces la suma va de 1 hasta 3. ¿Ya? Entonces son tres sumas. ¿Cuál sería la suma? ¿Cuál sería esta suma? Sería la probabilidad, lo voy a escribir así, la probabilidad de que sea hombre, dado que es alfa, por la probabilidad de que sea un alfa, más la probabilidad de hombre, dado que es beta, por la probabilidad de beta, más la probabilidad de que sea hombre, dado que es gamma, no, es una gamma,
por la probabilidad de que sea gamma. Eso es. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Probabilidad de B dado a su I por la probabilidad de A su I. ¿Ya? En este caso, probabilidad de hombre dado al grupo que pertenece. Muy bien. Y eso lo calculamos. ¿Ya? Lo calculamos. Y esta información la tiene, vamos a insertar acá, entonces, probabilidad de hombre. Fíjense, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la persona escogida la sea hombre, dado que pertenece a los alfa? Y tenemos que mirar acá. Dice, de los alfa, el 35% son mujeres. De los alfa, el 35% son mujeres. Por lo tanto, el 65% son hombres. Luego, la probabilidad de que sea hombre, dado que es alfa, es el 65%, es decir, 0,65. Por la probabilidad que sea alfa, como los tres tienen la misma cantidad de estudiantes, la probabilidad es 1/3. Más la probabilidad de que sea hombre, dado que es beta. Dice, de los beta, el 48% son mujeres. Por lo tanto, el 52% son hombres. Luego, la probabilidad de que sea hombre sería 0,52 por la probabilidad de que sea beta, que sería 1/3. Más la probabilidad de que sea hombre, dado que es gamma. El problema me dice que de los gamma, el 62% son mujeres. Si el 62% son mujeres, entonces el 38% son hombres. Es decir, 0,38 por la probabilidad de que sea una gamma, sería 1/3. Por lo tanto, la probabilidad de que al escoger una persona, esta sea un hombre, sería exactamente igual a, calculamos, ¿no es cierto? Calculamos 1/3 por 0,65 más 0,52 más 0,38. Y eso me da aproximadamente 0,516. Entonces la probabilidad es un poco mayor que el 50%. La probabilidad de encontrar de que la persona escogida sea hombre es 0,51 o un 51,6%. ¿Se entiende? Eso es probabilidad total. Vámonos al caso de Bayes. Dice, si la persona escogida es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al grupo beta? Estamos acá. Lo copiamos y nos vamos acá. Ahí. Entonces, aquí lo que me está preguntando es esto. La probabilidad de que pertenezca a su I dado que es B. Es decir, la probabilidad de que sea de los beta, ¿ya? Dado que es mujer. ¿Ya? Dado que es mujer. Entonces, acá me está preguntando entonces la probabilidad de que sea mujer, dado que pertenece a los beta, por la probabilidad de que pertenezca a los beta. Ahí. Estoy traduciéndolo. Y acá me está preguntando la probabilidad, aquí me está preguntando la probabilidad de que sea mujer, dado que pertenece a los beta, por la probabilidad, dado que pertenece a algún grupo, por la probabilidad que pertenezca a algún grupo. Es decir, me está preguntando esto de acá. ¿Ya? Con la diferencia que en vez de ser hombre, es mujer.
Exactamente. Listo, chao. Y acá, entonces, sería mujer, mujer, mujer. Ahí, mujer. Eso está luego. Entonces, veamos. Probabilidad de que sea mujer, dado que pertenezca a los beta. De los beta, el 48% son mujeres. Por lo tanto, ese sería un 0,48. Ya vimos que la probabilidad de beta, al igual que la probabilidad de cualquiera, es un tercio. ¿Ya? Es un tercio. Acá, probabilidad de que sea mujer, dado que es alfa. De los alfa, el 35% son mujeres. Por lo tanto, sería un 0,35. ¿Ya? Un 0,35. Ahí. 0,35 por un tercio. Ahí. Que sería la probabilidad de alfa. Ahí. Probabilidad que sea mujer, dado que pertenezca a los beta, coincide con el de arriba. Es decir, sería 0,48 multiplicado por un tercio. Ahí. Me equivoqué. Ahí. Multiplicado por un tercio. Perfecto. Y finalmente, la probabilidad que sea mujer, dado que pertenezca a los gamma, de los gamma, el 62% son mujeres, por lo tanto sería 0,62 multiplicado por un tercio. Ahí. Listo. Y eso sería entonces la probabilidad. Si la persona escogida es una mujer, entonces la probabilidad de que pertenezca al grupo beta sería esto. Calculamos eso. Yo lo voy a calcular directamente con la calculadora. ¿Ya? Sería. No, mejor voy a hacerlo. Sí, con la calculadora. 0,48 multiplicado por un tercio. Y abajo sería un tercio factor de 0,35 más 0,48 más 0,60. Y eso me da aproximadamente 0,331. Por lo tanto, si la persona escogida es una mujer, la probabilidad de que esta persona, esta mujer, pertenezca al grupo de los beta es de un 33,1%. Ese sería entonces el cálculo utilizando el teorema de Bayes. ¿Ya? Utilizando el teorema de Bayes. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? Muy bien. Con esto entonces llegamos al fin de nuestro curso, al fin de, digamos, nuestro curso teórico. La próxima clase, el próximo martes, tenemos la última evaluación de probabilidades, ¿ya? Solamente probabilidades. Yo ya les envié unos ejercicios, están en su aula virtual. Entonces, ahí tienen para poder trabajar. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿No? Puede dejar de compartir. Y consultas, dudas. Muy bien, entonces quedaríamos hasta acá. Quedaríamos hasta acá y ya no nos vemos hasta el próximo martes, que sería el martes 28. Ya el martes 28 sería nuestra última evaluación. El procedimiento es exactamente el mismo. Nos reunimos a las 8 de la mañana para entregar el instrumento, ¿ya? Y dar las explicaciones de los ejercicios. Muy bien.
Si no hay consulta, si no hay duda, entonces quedaríamos hasta acá, deseándoles que pasen una bonita fiesta de Navidad. Nos reencontramos el 28 para la última evaluación. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igual ustedes, cuídense. Nos vemos.